Error 404 detecta que los signos vitales del huésped físico han desaparecido. Reinicio forzoso el curso. Conexión de dominio cerebral exitosa. Ojo del código base cargado completamente. Bienvenido al servidor del continente estelar. Administrador de máximo privilegio. Admin. Linje, tú, un inútil que ni siquiera puede despertar su propia fuerza espiritual vital. ¿Te atreves a venir a la Academia Estelar a hacer del listo? Con tu lagarto terrestre inútil. ¿Vienes a mendigar? Error en la interfaz cerebro-máquina. ¿Por qué la retroalimentación de dolor de este juego de realidad virtual está al 100%? El original también se llama Linje. El estudiante repetidor más famoso y despreciado de la Academia Estelar. Basura, es basura. La buena noticia es que renací y me vinculé con un dedo dorado llamado Ojo del código base. La mala noticia es que el original es un inútil total. Linje, hoy estoy de buen humor. Te doy una oportunidad. Haz que tu perro callejero le des reverencias a mi lobo demoníaco. Yo, Linje. En mi vida pasada, como el primer jugador del servidor nacional en operaciones rápidas. Arquitecto de motores de juego de élite, venerado en la industria como el padre de motor físico, un hacker de primer nivel. Después de 72 horas seguidas trabajando. Descifrando la lógica base del primer juego de red multijugador masivo. Con simulación 100% realista del mundo. El servidor explotó por sobrecarga y me morí en el acto. Linje, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo estar muerto en el suelo? Has deshonrado a toda la Academia Estelar. Otros, habilidad de tipo, recién dejados. Yo, habilidad de tipo, elijo una clásica. Y además, el modelado de la mascota de este villano es muy tosco, su centro de gravedad es inestable. La lógica de juego de energía espiritual se hace. Esta es la prueba científica por suave hasta el ¿Qué diablos estás murmurando? ¿Te asustaste? Detectado. El huésped está siendo enfocado por una unidad hostil. Sistema de código base universal activado. Así que no es un mundo alternativo brutal. Esto es un juego sin terminar, lleno de bugs por todos lados. Señorito Lee, ¿verdad? Tu perro puede parecer intimidante, pero tiene demasiados bugs en el sistema. Te sugiero que vuelvas a casa y reinstales el sistema. No lo saques para hacer el ridículo. Búscate la muerte. Lobo demoníaco, despedaza a ese inútil y a su lagartija. Usa el asalto de sombra de viento. Xiao Tu, escucha la orden. Retrocede medio paso, levanta la cabeza a 45 grados. Abre la boca y luego cierra los ojos. Jajaja, este inútil está tan asustado que ni siquiera sabe cómo dar órdenes. ¿Va a hacer que la lagartija abra la boca para recibir la garra del lobo demoníaco? Golpe crítico a punto débil. Destrucción de zona lograda. Esto no puede ser. ¿Qué brujería has usado? Bien hecho. Nota hay en ejecución. Objetos recogidos. Más 500 Logro desbloqueado. ¿Funciones completas del sistema activadas? Te atreves a robar mi núcleo de lobo demoníaco. Estás muerto. Mi familia, Lee, no te perdonará. Ah, sí. Tu mascota tiene un retraso de animación enorme. Tus habilidades están llenas de fallos. Eso se llama falta de práctica. Si eres malo, practica más. Esto será tu cuota de recuperación. Por cierto, la próxima vez que quieras matarme, trae monstruos con mejor tasa de botín. Con esta miseria, ni siquiera sueltan materiales raros. En los recuerdos del anfitrión original, este lagarto era tan mediocre que el anfitrión lo maltrataba constantemente. No temas. Sígueme, y te equiparé con lo mejor hasta el nivel máximo. Pío. A lo que vinimos. Esto es una reliquia dejada por los padres del anfitrión original. Parece una baratija. Algo es algo. Quédate aquí, Xiao Tu. No muerdas nada. Sistema, muéstrame los atributos base de esta criatura. Es un veterano de nivel máximo. Se desconectó del servidor. Y lo devolvieron a la aldea inicial. Vaya. Sabía que el sistema no me daría un inicio inútil. Con 30 monedas de oro y el núcleo, estos materiales son más que suficientes. Xiao Tu, ¿lista para una nueva vida? Insolente mortal. No toques a este emperador con tus sucias manos. Esa voz de antes. Es la conciencia del emperador dragón oculta en el código. Interesante. Una dragona tsundere, ¿eh? Cuando repare este código roto, verás cómo te educo. Primera mazmorra de la aldea, el comercio. ¿A por ella? Tranquila. Después de comprar, te llevo a comer bien.
Alto. ¿De dónde sale este mendigo? El pabellón de los 10.000 tesoros no da limosna. Núcleo de lobo demoníaco, bronce 3 estrellas. Por su calidad. Su integridad es excepcional. Este tipo no debe ser ordinario. Busco a vuestro encargado. Un gran negocio. Claro, si quieren rechazar clientes por su jefe. No me importará, almacén de tesoro, de al lado. No, joder, cliente, hace. ¿Quiere comprar hierba de alma gélida y sangre de jabalí ígneo? Pequeño, estos dos elementos son completamente opuestos. Si piensas fundirlos juntos, te aconsejo que compres un ataúd ya. Al mezclar estas dos energías violentas, la explosión no será menor a una granada en un alambique. El nombre de Wanbao Pavilion es bastante famoso. Pero los productos que sacan parecen tener un desbordamiento de código. ¿Qué quieres decir? Significa que esa hierba de alma helada en tu mostrador es una imitación injertada de la flor de médula helada de tercer grado. ¿Te atreves a pedir 500 monedas de oro por este producto defectuoso? ¿Crees que no hay nadie en la industria farmacéutica que lo sepa? ¿Qué quieres hacer? Nada. Tráeme la mejor calidad genuina. Además, quiero ese frasco de sangre de jabalí explosivo añejo. Preferiblemente con un poco de código residual de rabia. El precio será el de mercado, pero por este núcleo de cristal. Lo cambio por esa espada pesada negra y rota. Que nadie quiere en tu tienda. Eso es solo chatarra. Trato hecho. Alerta, detectado bloqueo de unidad hostil. El joven tenía razón. Este tipo realmente vino al mercado negro a vender lo robado. El joven Lin Yeli dijo que te romperá los huesos uno por uno. Y luego hará tu pequeña para alimentar a los feos. En tu próxima vida, recuerda tener los ojos más abiertos. Perfecto, justo me preguntaba dónde probar el método de reparación por expansión térmica y contracción. Llegáis en el momento justo. Como una cinemática prediseñada. Cúbreme por 10 segundos. ¿Qué está haciendo? ¿Explotar y suicidarse? Se detecta entrada de energía extremadamente caliente y extremadamente fría. Iniciando simulación de descompresión de código. Proceso root iniciado. 10%. 50%. Mortal, ¿este es el nuevo cuerpo que me encontraste? No te quejes. Esto es solo una versión de prueba. Ahora ayúdame a limpiar esta basura redundante. Mátalo, rápido. Objetivo eliminado. Sincronización con el emperador dragón AO fue aumentada al 1%. La forma metamórfica puede mantenerse durante 60 segundos. Ahora es tiempo de dominar mi propio yo. Se detecta código de dios guerrero antiguo. Reconstrucción del esqueleto del anfitrión en curso. Habilidad desbloqueada. Contraataque digitalizado. Bloqueo de cuadros de juicio. La familia Lee. Y ese tal Veritas. Los bugs de este servidor, los liquidaré uno por uno. Apuesta de vida o muerte. El ganador vive. Por favor, den la bienvenida a los dos contendientes. Lin Ye. Sé que usaste un método sucio de explosión ese día. Pero mi padre reforzó mi lobo demoníaco con potenciador de sangre bestial. Ahora es de bronce 5 estrellas. ¿Con qué vas a luchar contra mí? Li Wei, ¿eres programador? ¿Qué? No lo eres, porque ni siquiera te diste cuenta de que tu mascota. Se está bloqueando. En esta partida, no controlaré a ninguna bestia. Me controlaré a mí mismo. Ya que el sistema ha sido roteado. En este mundo lleno de agujeros de seguridad. Yo, Lin Ye, soy el único dios. Entra tú primero, evita salir lastimado. Está loco. Lin Ye, apártate rápido. Es demasiado tarde para activar el escudo protector, ya es tarde. Lobo demoníaco. Usa la formación del viento cortante para deshacerlo en pedazos. Overclocking forzado, ni siquiera instalaste el módulo de refrigeración básico. La tasa de fuga de energía espiritual alcanza el 47%. Movimientos demasiado amplios, anticipación demasiado larga. Efectos visuales demasiado llamativos e innecesarios. ¿Quién te enseñó a programar así? Basura.
Tu fuerza no está mal, pero desafortunadamente, frente al motor físico. Todos tus puntos de apoyo son datos redundantes inútiles. Ahora tu frame de invencibilidad se acabó. Sal volando fuera del servidor. Ya terminaste con tu monstruo, ¿es todo lo que tienes? ¿O quieres subir tú mismo? Yo te arreglo la lógica de bajo nivel. Levántate y hazlo pedazos. Deja de gritar. Ese refuerzo de mala calidad dañó su lógica de bajo nivel. Su sistema ya se ha colapsado por completo. Una orden forzada solo quemará su placa base. Yo soy el hijo mayor de la familia Lee, si te atreves a tocarme. La Academia Estrella Celestial no te protegerá. Esta bofetada es por el dueño original de este cuerpo. Me equivoqué, ya sé que me equivoqué. La próxima vez que me veas, recuerda tomar otro camino. Si no, no te golpearé la cara, te romperé la memoria RAM. Ganador Lin Ye. Este chico tiene una fuerza enorme. ¿Hermana? ¿Será fuerza innata? No, no es pura fuerza. Esa espada hace un rato. El ángulo y el momento en que atacó. No tiene ni un solo movimiento de más. Es como si hubiera sido calculado cientos de millones de veces. Es el contraataque perfecto simulado. Tráeme su expediente. Este hombre llamado Lin Ye. Voy a conocerlo en persona. De acuerdo. Aún fue muy forzado. Mi configuración de hardware actual es demasiado baja. Incluso aunque cargué el código de Dios Guerrero. Con un solo uso de habilidad ya se me acaba casi toda la energía. Parece que tengo que conseguir rápidamente más materiales buenos para mejorar mi equipo. Alerta. Intrusión anómala detectada. Análisis de origen dentro del cuerpo del lobo demoníaco. Puede infiltrarse gradualmente en las bestias espirituales para controlar su cerebro y mente. Finalmente, las transforma en cosas sin emociones. La Sociedad de la Verdad. Hay miembros de la Sociedad de la Verdad dentro de la Academia Stardome. Están usando a los estudiantes como conejillos de indias. Interesante. Una misión principal encadenada oculta en lo profundo de la zona para novatos. Vaya, vaya. El estudiante Lin Ye realmente oculta mucho. Antes, la escuela no vio bien. En vista de tu excelente desempeño anterior, la junta directiva ha decidido excepcionalmente ascenderte al patio interior. ¿De verdad es tan bueno? Por supuesto, por supuesto. Y asignado a la clase más especial del patio interior. La clase 7. Apodo, Estación de Reciclaje de Basura. Centro de acogida para niños problemáticos. Composición de personal. Una chica androide detectada con fobia a la falta de potencia de fuego. Una heredera de un conglomerado que solo sabe huir. Un asesino sombrío con fobia social extrema. Tasa de mortalidad más alta de la escuela. Tasa de instructores muertos por enojo, 100%. La fuerza detrás de la familia y está ejerciendo presión. No se atreven a actuar contra mí abiertamente. Así que me destierran a una clase problemática, queriendo que me las arregle solo y muera. Bien. ¿Estás de acuerdo? En los ojos de los demás, la clase 7 es un campo de concentración para niños problemáticos. En mis ojos, son todos SSR ocultos. Un lujoso pozo de experiencia lleno de backtraining que necesitan reparación urgente. Y un campamento de reserva de arenes de nivel máximo. Dígame. No puedo esperar más. Para ayudar a mis nuevos compañeros de clase a reparar sus computadoras. Muy bien, muy bien. Por aquí, estudiante Lin Ye. Alerta. Se detecta una alta concentración de energía espiritual caótica por delante. Cuenta regresiva para explosión. 3, 2. Error de cálculo. Proporción de mezcla de pólvora. Sobrecarga de polvo de piedra espiritual en un 15%. Ángulo de desviación de la explosión. 3 grados a la izquierda. No se logró eliminar al intruso. Lin Ye, no explotes. Me da miedo. El instructor va a huir de nuevo por tu explosión. Objetivo 1, Lin Ye. Verdadera forma, núcleo del proyecto Origen Mecanismo Celestial, reliquia del antiguo anillo estelar. Estado incompleto de inteligencia artificial. Objetivo 2, conejo demoníaco guerrero de la sombra lunar. Análisis de BUG, sangre de berserker creada como mascota conejo. Acumulación de energía espiritual comprime los nervios. Se manifiesta como extrema timidez e irritabilidad. Me dice Rico. Esto no es una estación de reciclaje de basura. Esto es, maldita sea, 2 tarjetas doradas de edición limitada que el sistema me envía. Instructor nuevo. Según la tradición de la clase 7, solo quien sobreviva a un cañón electromagnético sobrecargado mío tiene derecho a enseñarme. Se acabó, se acabó. Otro se ha vuelto loco. Imposible. Cortaste mi circuito de transmisión de energía espiritual central. ¿El electromagnetismo superconductor? Eso fue un cortocircuito causado por un reflujo de energía espiritual. Tu cuerda lógica está escrita al revés. La interfaz de salida está conectada a la entrada. Este código espagueti lleno de bugs. No hay manera de que alcance a alguien. Y tú, deja de llorar. Tu conejo no está enfermo ni enloquecido, está sofocado. Sofocado. A partir de hoy, yo soy el jefe del 7º escuadrón. Y de paso, seré vuestro mentor y técnico del sistema. Guardad toda esa chatarra y esas lágrimas. Dentro de 3 días hay un examen para novatos en el patio interior. Os llevaré a los 2 a derrotar a los 10 mejores. De las llamadas clases de genios. Aplastadlos. Jefe, es increíble. Mi padre contrató a más de 10 médicos veterinarios avanzados y no curaron a Yue. Usted lo arregló de inmediato. Rutina, no es para tanto.
Solo una optimización básica de código. Gracias, jefe, por reparar mi circuito lógico. Link Yi vinculará permanentemente los permisos de administrador máximo. Siempre en espera. Tranquilo, habrá muchas oportunidades de disparar en el futuro. Primero, al tesoro del patio interior a conseguirte piezas de mejora. Lin Ye, estudiante especial ascendido desde el patio exterior. Eres el que hoy en la arena usó alguna técnica física extraña para derrotar a Li Wei. Objetivo, Muy Nan. Nivel, plata 5 estrellas. Estado, lúcido. Probabilidad de darle tiene riesgos graves, causado por forzar demasiado el poder de la habilidad. Firmar. Lo siento, solo firmo a fans masculinos. Vi tu grabación de combate. Tu técnica de fuerza es perfecta. Tan perfecta que no parece humana. Vine a buscarte. Para verificar algo. ¿Verificar qué? Verificar si tienes lo necesario para unirte a mi expedición estelar. Corte cruzado helado. ¡Qué espada de hielo tan exquisita! Los efectos están al máximo, te doy 90 en renderizado. Pero, señora, el tiempo de carga de esta habilidad es de 1.2 segundos. Y en el instante de blandir la espada, tu costado derecho expone un punto ciego de 4 segundos. Si esto fuera una verdadera arena PvP de servidor, con ese inicio de habilidad lleno de fallos, en esos 1.2 segundos ya te habría matado 3 veces. ¿Quieres aprender? Puedo enseñarte. Pero mi optimización de sistema es cara. Mañana, en el tesoro del patio interior, ayúdame con el acceso facial. Necesito ir a conseguir suministros. A cambio, arreglaré el bug del veneno frío en tu brazo derecho. El veneno frío del brazo. Ni los ancianos de la academia lo notaron. Solo echó un vistazo. Xiao Tu, despierta. En cuanto lleguemos al tesoro. Te buscaré un núcleo cristalino rico. ¿No dormir en casa de noche y salir a por recompensas? Ahora las organizaciones clandestinas son tan competitivas para fichar. Asesinos de bajo nivel de ojo de araña, ¿verdad? ¿Cuánto les pagó la familia Li para contratarlos? Con la lógica básica de su habilidad de invisibilidad. Es un insulto a mi vista. Unidad hostil invisible detectada. Nivel 9, pico de bronce. El bug de invisibilidad solo ajusta la transparencia del material. No elimina la persecución de colisiones, la opresión ambiental, la perturbación del flujo de aire. Coordenadas de reloj nuevas. ¿Cómo pudiste ver a través de mi ocultación del vacío? Ni siquiera los tomadores de bestias de nivel oro lo notan. Su llamada invisibilidad es solo poner la transparencia de la textura del material al 0%. Ni siquiera hicieron la oclusión ambiental más básica. Tus huellas en el suelo, la resistencia del aire que perturba el flujo. Incluso tu volumen de colisión sigue ahí. Ante mi vista a nivel de sistema. La barra de vida con nombre rojo sobre tu cabeza. Brilla más que un reflector. Atrevido. Serpiente sombra, muérdelo. ¿Qué? ¿Esa es una serpiente sombra de plata 2 estrellas? Ah. ¿Cuánto les dio la familia Li? Somos del ojo de araña. 100,000. La familia Li pagó 100,000 monedas de oro por tu vida. Solo 100,000. Hay que lista de recompensas de la Aún no estoy en el ranking. Regresa y dile a tu jefe del ojo de araña que verifique la dirección IP del objetivo antes de aceptar un trabajo. Si hay una próxima vez, iré por el cable de red y acabaré con toda su organización. Fuera. ¿Ya viste suficiente espectáculo? Sal. Tu volumen de colisión es tan grande que casi se desborda del modelo de la roca. Gran jefe, piedad. Me llamo Wang Jinpao. Soy de la 7ª clase. No vi nada. Especialización mutante en búsqueda de tesoros. Talento, radar extremo. Una sonda de aire o humano natural. Justo me falta un apoyo que pueda escanear recursos por todo el mapa. Esto es como que te traigan la almohada cuando tienes sueño. 7ª clase, perfecto. De ahora en adelante, trabaja para mí, encargándote de escanear el mapa. Esta noche, primero ven conmigo al tesoro del patio interior a aprovisionarnos. Padre adoptivo. Desde hoy, usted es mi verdadero padre adoptivo. Lin Ye, tesoro principal. Solo puedo usar el privilegio de presidente del consejo estudiantil para llevarte a ti solo adentro. Tranquilo, él solo me ayudará a vigilar afuera. Tranquilo, jefe. Ni una mosca entrará. Reglas del patio interior. Solo puedes elegir un objeto esta vez. ¿Vas a elegir la chatarra de aquí? Todo esto fue excavado de las ruinas hace siglos. La energía espiritual se agotó hace mucho. ¿Te gusta ese casco roto? Mapa oculto. Se detectó un BUG en el borde del mapa. Apareció en la costura de la textura espacial.
Un punto de desbordamiento de memoria de 0,02 centímetros que atraviesa el modelo. Detrás del muro hay un botín oculto. Estado de sello mítico. Hermana mayor, ayúdame. Usa tu poder espiritual de hielo. Apunta a esta grieta donde señalo y libera tu temperatura más fría. Se activa la expansión térmica y contracción física. Se obtiene un componente oculto de alta calidad. Núcleo de energía de fusión de mecha de base orbital. Útil para reparar el objetivo. Linky, chica blanca llamada. Buena suerte. Vamos, hermana mayor, conseguí lo que necesitaba. Al regresar, te ayudaré a eliminar el código de veneno frío de tu mano derecha. Suéltame. Soy del 7º curso, mi jefe está adentro. ¿El 7º curso? Ese famoso basurero de toda la escuela. Escuché que recientemente subió un problemático del patio exterior, que trata al 7º curso como un tesoro. ¿Eres tú, Linje? Huelen a materiales de alta calidad del tesoro. Un simple novato no merece entrar al tesoro del patio interior. Entrega las cosas y luego arrodíllate para hacerle una reverencia a mi dragón volador. Quizás en la evaluación de mañana perdone la miserable vida del 7º curso. ¿Reverencia? Claro. En la evaluación de novatos de mañana. Llevaré personalmente a la chusma del 7º curso y te derrotaré a ti. Y a este dragón roto que hasta se traba al volar. Hasta que ni vuestra propia madre os reconozca. ¿Buscas la muerte? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Nos vemos en la arena. A continuación, presentándose. El indiscutible rey de nuestro patio interior. El curso de Elite 1, liderado por Chu Tianquo. Todos con bestias divinas de nivel plata pico. Más un dragón volador de nivel oro. ¿Es una alineación de ensueño? ¡Wow! Y su oponente, el que ha quedado último 3 años seguidos. El 7º curso, con solo 4 estudiantes, la clase de niños problema. Joder. ¿Qué hace ese tipo? ¿De vacaciones en el ring? Linje, ¿me estás insultando? Con solo esta chatarra. Ni siquiera aguantarías una bocanada de mi dragón volador. Uso de élite, órdenes. Usen directamente su movimiento más fuerte para limpiar el campo. Terminen la pelea en 5 segundos. Activando trampa. Módulo de armadura de daño reflejado activado. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible que esa chatarra tenga energía espiritual infinita? Linje muere. ¿Drogas? Vale. Veré. Tu trampa ha expirado. Es hora de borrar la cuenta y empezar de nuevo. Imposible, no puede ser. La gente de Loto dijo claramente que esta medicina prohibida. ¿Cómo puede fallar la medicina prohibida que compré por 300.000 monedas de oro? Bastardo. ¿Cómo te atreves a usar? La medicina era prohibida de Loto durante la evaluación. Equipo de ejecución, detengan a Chu Tianquo ahora mismo. ¡Wow! Rastreo exitoso. Coordenadas bloqueadas. Mina subterránea abandonada en las afueras de Kingland City. Valor estimado. 5 millones de monedas de oro. Jefe, ganamos. Somos los primeros del Instituto Interno. Tranquilos, esto es solo una clasificatoria de cuadro inicial. Atención, toda la clase 7. Después de clase, venid conmigo a arrasar su guarida. Y confiscar sus herramientas del crimen de paso. Jefe, la densidad de monstruos son aquí alcanza el 99%. Se estima que el inventario de materiales de primera supera los 5 millones de monedas de oro.
Perfecto. Ataque total. Física trascendental. No te acerques. Mi conejo muerde. Ay. Maldita sea. ¿Esto es lo que la familia le llama un inútil con dos basuras? Este poder de fuego es más fuerte que el del ejército regular. Rápido, iré a buscar al gran maestro Chu. Líder, el gran maestro Chu dice que son las 10 de la noche. Eso es horario nocturno. La tarifa de aparición tiene un recargo del 50% por horas extra. Me estoy jugando la vida. ¿Horas extra? Dáselas. Mientras pueda matar. A ese tipo con gafas en la tumbona, yo pago el doble. Advertencia. Detectada unidad de alta frecuencia y agilidad acercándose rápidamente. Soy una hoja en el viento. El destino de un espadachín es estar solo en este mundo cruel. Ejem, eso. Por encargo de Blood, vengo por tu cabeza. En honor a que todos estamos en el mismo negocio. Te dejo correr primero 39 metros. Tú te llamas Chumi, ¿verdad? ¿Siempre hablas con tanto síndrome del octavo grado? Síndrome del octavo grado, esto es profesionalidad. Xiaoyin entra en modo de combate. Déjale ver lo que es la velocidad extrema. ¿Asesinato instantáneo de la prisión del viento? Bien. Como era de esperar del genio espadachín. Que costó 20.000 monedas de oro. Mátalo. Cuidado, jefe. Esto no puede ser. Mi velocidad de corte es la velocidad del sonido. Por rápida que sea, si predigo la trayectoria de tu movimiento. Para mí eres una animación congelada. Miau. Xiaoyin. ¿Tú, traidora? Yo te compro las tiras de pescado más caras. ¿Y tú dejas que otro hombre te acaricie la barriga? Maestro Chu, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás haciendo un truco de magia? ¿Qué brujería le has hecho a mi esposa? Tu idea de convertir a tu bestia en espada es buena, pero el código central tiene conflictos. Cada vez que se transforma, sufre un inmenso dolor por el desgarro de su energía espiritual. Por eso, aunque tu esgrima sea rápida, siempre hay un retraso de 1 segundos. ¿Por qué le duele? Cuando te paga la pandilla con 1000 de sangre. 20.000 monedas de oro, más 2.000 por el turno de noche. Eso es una miseria. Trabaja para mí. Salario base de 50.000 monedas de oro como mínimo. 5 días a la semana, una jornada. Vacaciones anuales pagadas. Lo más importante, puedo optimizar el código. Para que tu gata se convierta en una verdadera hoja de la tormenta de nivel mítico. Eliminando por completo su dolor al transformarse. Vale, ¿qué partida con sale? Ni siquiera lo conozco. Desde hoy, mi espada será la hoja que tú uses para cortar. Toda la maldad y corrupción. Por cierto, nuestra seguridad social es del nivel más alto, ¿verdad? Animal oportunista. No tienes ética profesional. Cállate. En todos mis actos, Chu, lo que más odio es a la escoria que trafica con drogas prohibidas. Antes era para infiltrarme entre el enemigo. Ahora haré justicia. Ja, ja, ja. Haz el gato. Ya que es mío. Primero trae una ofrenda de alta. Link y pan. ¡Alto el fuego! Deja los monstruos restantes para nuestro nuevo empleado. Lo siento, jefe de pandilla. El nuevo jefe ofrece demasiado. Ráfaga del viento. El jefe es generoso. Corte. Caray. Se fueron a hacer compras al por mayor. Esa es la exquisita flor de fuego que Chu Tianguo tanto desea. Y ese gordo la está mordisqueando. Lao Chu. Ve a hacer inventario y guarda los suministros. No te preocupes, padre. Si me equivoco en una sola moneda de cobre, me suicidaré aquí mismo. El gran examen final del patio interior estelar comienza mañana. En lugar del examen, el reino ilusorio de la caída estelar. Maten a las bestias ilusorias para obtener puntos. La clase con más puntos.
Obtendrá el título Luz Estelar y acceso al depósito de recursos de más alto nivel. El reino es peligroso. La vida y la muerte dependen del destino. Lin Ye, ¿se atreve vuestra séptima clase a venir? Ir. Claro que vamos. Jefe, estas reglas son demasiado brutales. Dicen que en la zona secreta no solo hay hordas de bestias. Otras clases pueden robar nuestras placas de puntos. Crue. Las reglas dicen que los puntos se basan en los núcleos de bestias entregados. Pero no prohíben que construyamos torres de caza. Jajaja, Lin Ye. Ve a alimentar a los perros en la zona S más profunda. Jajaja, ¿cómo los enviaron al pantano del abismo? Esa es una zona S prohibida. Llena de demonios venenosos de plata, detengan la prueba. La matriz de teletransporte está dañada, imposible detener. Qué lástima por esos estudiantes, jefe. Enemigos por todos lados, 10.000, no, al menos 30.000. Nos van a rodear. Perfecto, me preocupaba perder energía. Buscando monstruos en un mapa tan grande. No será este, no será. Directamente a una sala VIP de caza. El servicio de este servidor es excelente. Jefe, 30.000. Soy un burro en la línea de producción. Hasta la espada cansa, ¿esto cuenta como accidente laboral? Calma, les enseñé que los juegos se automatizan. Kimpan, sigue al paso con barras de acero. Dejando una entrada en embudo de medio metro. Lin Yi, coloca el módulo de minas que escribiste anoche. A 2 metros de la entrada del embudo. Mu Fen, pon a tu conejo guerrero en la entrada. Su cara burlona es el mejor señuelo. Zanahorias ilimitadas para el conejito. Esto se supone que es una zona S mortal. Es una fábrica explotadora de capitalistas, que extrae el valor residual de los monstruos. La clase 7 supera los 100.000 puntos. Jefe, soy el espadachín del viento. ¿Y me pones a trabajar en una línea de matanza? Mi corazón de espada se está rompiendo. Pago por pieza, una moneda de plata por núcleo. Padrino, siento que mi camino de espada se eleva en esta línea, que venga la tormenta. No. Debo activar la energía oculta de reserva. Las escamas del tirano del abismo. Inmunes a toda magia por debajo de plata. Lin Ye, esta vez sí morirás. Alerta. Detectada fluctuación de energía de diamante. Jefe, este monstruo se pasa de nivel. La línea de producción no puede con esto. Objetivo, tirano del abismo, estado modificado. Nivel, semidiamante, tasa de caída, núcleo común 100%. Chip de tecnología oculta del concilio de la verdad, tasa 1%. La tasa de caída es solo del 1%. Espera un momento. Aviso del sistema. El enemigo no absorbió energía masiva. Evolución oculta activada. Tasa de caída modificada. Genial. Justo lo que quería. Caída garantizada. Jefe, ¿qué haces? ¿Le estás dando esteroides al monstruo? ¿Crees que nos matará demasiado lento? Lao Chu, retrocede. Déjame mostrarte cómo se pasa un nivel con física. Gravedad al 1000%. Punto de impacto. Código del nudo mortal del sistema nervioso central. El director inútil, como era de esperar, no sirve para nada. Tendremos que actuar nosotros para recuperar los datos de la banda Colmillo Sangriento. Resuelto. Increíble, jefe. ¿Cómo van por ahí? El monstruo de antes ya lo eliminó el jefe.
Ah. Maldición. Son los ejecutores del Concilio de la Verdad, jefe, corre. ¿Qué pasa, muchacho? Entrégame el chip que obtuviste de la banda Colmillo Sangriento. Te dejaré el cadáver completo. Enviados por la sede del Concilio de la Verdad. Llegaron justo a tiempo. Acabo de revisar las cuentas. La banda Colmillo Sangriento, como su subsidiaria, le debe 2000 monedas de oro por horas extras a mi empleada Chumi. Más la compensación por el trauma psicológico de asustar a mi conejo. Leonardo, su sede central me debe 10 millones de monedas de oro. Ja, ja, ja. A punto de morir y aún hablas tonterías. Mátenlo. Ay, ya lo sabía. Es difícil cobrarles a estas grandes corporaciones. Levántate a trabajar, deja de fingir que duermes. Tu merienda llegó. ¿Un dragón verdadero mítico? Ve y conviértelos en esculturas de hielo. No dañen sus anillos espaciales. Al fin y al cabo, es entrega a domicilio. El paquete aún debe firmarse. Lao Chu, Jinpan, a trabajar. En cuanto a revisar los cadáveres, yo, Wang Jinpan, soy el mejor. Inventario completado, 3 millones de monedas de oro. Tarjeta de cristal espiritual al portador, 23 pergaminos avanzados del Concilio de la Verdad. Varios materiales raros para jugar artefanos. Joder, una tarjeta de cristal espiritual al portador de 30 millones de monedas de oro. Y un montón de venenos avanzados y pergaminos de formación del Concilio de la Verdad. Los beneficios de los empleados de estas multinacionales son muy buenos. Pip, 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 advertencia. Coordenadas espaciales han sido alteradas. Portal de teletransporte cerrado. Jefe, malas noticias. No podemos salir. Se detectó un parche de bloqueo de zona forzado externo. Servidor cerrado, red desconectada. Se ha desencadenado un evento catastrófico. Furia sangrienta. Todos los monstruos suben 2 niveles. Agresividad al máximo. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó el portal de teletransporte? Dios mío. Es una formación antigua enloquecida. La dimensión secreta está bloqueada. Me temo que la situación es peligrosa. Parece que la verdad ha cortado el cable de red desde fuera. Quieren atrapar a todos los jugadores del servidor aquí para borrar sus cuentas. Ya que no podemos volver, establezcamos un campamento aquí. Pon un letrero a la entrada. ¿Qué ponemos en el letrero? Escribe, única zona segura oficialmente certificada del Reino de la Caída de Estrellas. Tarifa de entrada, 5,000 monedas de oro por persona o materiales elite equivalentes. A los que no paguen, suéltales los conejos berserker. ¡Socorro! ¿Por qué este lobo huracanado escupe bolas de fuego? Mi medallón de jade falló. Quiero volver a casa. Mira. Maldita sea. ¿En qué momento estamos? ¿Todavía hay alguien vendiendo cosas aquí? Mira rápido. Es ese inútil de Linge. Linge, déjanos entrar rápido. Los monstruos de atrás nos van a alcanzar. Claro, hago con código QR, efectivo o tarjeta de espíritu. Lao Chu, trae la máquina de voz. Tú, esto es extorsión, aprovecharte de la situación. Cuando salgamos, voy a denunciarte ante la junta directiva de la escuela. JE, te deseo suerte denunciándome desde fuera. Chumi, cierra la puerta y suelta los conejos. Vale, hago. Solo tengo 50,000 monedas de oro encima. Te dejo en prenda esta espada de plata de élite. Si hubiese abierto desde el principio, no habría pasado nada. Jinpan, cobra y déjalos pasar. Recibido. Pasad, por favor. Objetivo localizado. Ejecutando programa de eliminación. Jefe, a partir de ahora voy a vivir la buena vida a tu lado. He malgastado 16 años entrenando con la espada. Si hubiera sabido que coraje sea tan rentable. ¿Para qué sirvió ser asesino? ¡Wow! Mirad todos, es la Senior Muinan. Contraataque de datos, iniciado.
El código de fuego de este monstruo carece de medio de combustión. Es solo una textura que da miedo. Señor, qué casualidad verte de nuevo. Gracias. No te des las gracias tan rápido. Las reglas de la tienda son claras para todos. Como somos conocidos, te hago un 2% de descuento. Firma y con tu huella. No aceptamos crédito, pero puedes venderte. Solo trabajando para pagar la deuda. ¿A este hombre solo le importa el dinero y el código? Bien, el costo del tratamiento ha sido recibido. Ahora es hora de encontrar y matar a ese maldito diseñador que desconectó mi internet. Ese perro de planificador. Lao Chujin-pan, ustedes defiendan la base. Las señales vitales de la herida de esta mujer ya las he estabilizado. No morirá. Vamos, llévenme a encontrar dónde está el router de este maldito array. Rápido, aumenten la salida de energía espiritual. El array sanguinario frenético está a punto de derretir a todos esos estudiantes. ¿Están usando sus cuerpos como servidores para procesar datos? ¿Cómo lograste pasar a través de decenas de miles de avispas venenosas guardianas? ¿Te refieres a esos bichos verdes de afuera? Su mecanismo de bloqueo de enemigos se basa en la detección de fuentes de calor. Modificar temperatura y superficie coral, para que coincida con el entorno, así quedaron ciegos. ¿Con esa lógica de patrullaje de IA se atreven a hacer el ridículo? Mátenlo. Invocar manada de lobos demonio de fuego sangriento. La lógica subyacente con la que controlan a los lobos demonio mediante la raya. Es implantarles una orden de obediencia absoluta a la ID de señal roja. Obteniendo permisos de instrucción de control. Instrucción de control ilegal detectada. Comenzando sobreescritura. Intercambiando códigos de identificación de objetivos hostiles y aliados. ¿Estás loco? ¿Tocar el núcleo del array con la fuerza? Tu alma será destrozada por el array. Modificación completada. Guardar y actualizar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis bestias invocadas se liberaron del control mental? No se acerquen. Yo soy su amo. Jugar al estilo de invocación y aún activar el daño a aliados. Realmente buscas la muerte. El material de este cristal no está mal. Llévenselo de vuelta para que la chica mecánica lo use como batería de respaldo. Advertencia. Se detecta que todas las bestias han caído en un frenesí suicida indiscriminado. Total de la marea de bestias. 5,000. 30 segundos para llegar al refugio. 5,000. ¿No eran solo 30,000 antes? Es por culpa de ese array sangriento. Está usando el miedo y la muerte de los estudiantes como nutrientes. Para replicar constantemente nuevas bestias ilusorias. Esto ya no es una prueba de reino secreto. Esto es una maldita fábrica bioquímica de proliferación infinita. Se acabó. Esta vez estamos completamente perdidos. El portal de teletransporte tardará otros 10 minutos en abrirse. No podemos resistir esta marea de 100,000 bestias. El jefe dijo antes que por cada núcleo de cristal común hay una comisión de una moneda de plata. Por un núcleo de cristal raro, una moneda de oro. Yo también quisiera tener un hogar así. Voy a ganar mucho dinero. Para comprar un apartamento en una buena zona. Yo gano más dinero. ¿Y me tienes aquí trabajando como obrero de línea de ensamblaje en un matadero? Esto no es una maldita marea de bestias. Esto es el pago inicial. Es el auto. Ese es mi apartamento de 3 habitaciones y un salón en la ciudad del libro celestial, con zona escolar. ¿Está loco? Xiaoyin, transfórmate para mí. Lin Yi, dame el buff de armadura de espinas. Senufen, saca a tu conejo para que haga de tanque y aguante la línea. Viento veloz, corte del desarrollo del gran cliente. Viento veloz, golpe crítico del bono anual. Viento veloz, conviértanlo todo en efectivo. Me hice rico, me hice rico. Ese Chumi. ¿Acaso no se cansa? ¿Su energía espiritual es infinita? Es tan conmovedor. Para protegernos. Desató un potencial tan aterrador. Este es un verdadero gran héroe. 8.000, 10.000, 30.000, jajaja. ¿Puedo pagar la entrada para una casa? Aguanten todos. Nos van a rescatar. Advertencia. Se detectó que la capa base de la dimensión secreta está siendo sobrescrita por fuerza externa. Origen de la intrusión. Nodo del dominio celestial supremo. Sospecha de permisos de GM. Cargando archivos antiguos no autenticados. No se puede interceptar. Esta no es la técnica de la sociedad de la verdad. Lo que manejé fácilmente antes. Eran solo anomalías de datos de la dimensión secreta misma. Pero lo que aparece ahora es un virus antiguo. Inyectado directamente por un administrador de un nivel superior. Un código corrupto que ni siquiera mis permisos de root. Pueden analizar por completo. ¿Qué es esa cosa? Este es el verdadero objetivo de la sociedad de la verdad para sellar la dimensión secreta. Usar la de 5,000 verdes. Para despertar a este antiguo dios demonio. Desesperaos. Este es el poder de un dios. ¿De verdad vamos a morir aquí? Advertencia. La unidad objetivo está altamente encriptada. No se puede eliminar.
No se puede mover. Un virus troyano de nivel de sistema que no puede ser editado normalmente. Si los cambios suaves no sirven, entonces solo me queda forzar un formateo de hardware. Sistema Linji, abre los permisos máximos. Preparando conexión. Instrucción confirmada. Administrador supremo, Linje. Modo de conexión física directa, iniciando. Ya que soy un invocador del sistema físico. Es bastante razonable que me convierta en un Gundam, ¿no? Último débil. Mecha guerrero. Cargando forma de fusión humano-máquina. Convertirme en un Gundam. No. Esa idea anticuada de ponerse una armadura de hierro. Para que te golpeen por fuera. No se ajusta en absoluto a la estética de un programador de élite. Sistema, permiso para abrir núcleo externo del objetivo concedido. Dame a mí mismo una mejora y ascenso de nivel. Modo nivel 1, overclock activado. Cargando linaje bestia de fusión nuclear. Nervios mecánicos inmortales. Esqueleto del antiguo guerrero divino. No activó un mecha. Forzó la evolución de su propio cuerpo físico hasta convertirse en una bestia divina humanoide que trasciende el nivel diamante. Lao Chu, fíjate bien. Esto es lo que se llama un ataque puramente físico. Primer golpe, borrar caché. Segundo golpe, forzar cierre del programa. Es el invocador. Está luchando cuerpo a cuerpo con el dios maligno. Jefe, esos músculos. A ver quién se atreve ahora a decir que el espadachín es el rey del combate cercano. El invocador es el guerrero pesado número 1 de todo el servidor. Advertencia, el objetivo es un código de resurrección infinita. Los ataques físicos solo lo desgastan, no pueden eliminarlo por completo. ¿No podemos encontrar dónde está su CPU? Núcleo de procesamiento biológico detectado. La secta de la verdad usa doncellas vivas como núcleos de matriz. Para albergar fragmentos del virus del dios antiguo. Usan personas vivas como placas base de servidores. La gente de la secta de la verdad es más sucia que los capitalistas despiadados. Apertura torácica física a máxima potencia. Duele mucho. Permisos de modificación del código base activados. Eliminando el protocolo de obediencia absoluta de la secta de la verdad. Eliminando el circuito de conexión sangre dolor del dios antiguo. Formateando el virus. Acero. Formateo completado. Virus eliminado. ¿Fuiste tú quien modificó mi alma? Entonces, desde ahora, mi vida. Mi alma, todo mi código, todo es tuyo, amo. Si alguien te toca, lo convierto en un muñón. Bueno, maté un monstruo y conseguí una chica mascota. No está mal. Lao Chu, Kimpan, Link en el campo de batalla. El portal de afuera se abrió. Es hora de salir a cobrar. Estimados estudiantes, hoy es el día más oscuro de nuestra academia estelar. La antigua guarida se descontroló. Perdimos a la clase de élite. Y, más doloroso aún, perdimos a compañeros como Linje de la séptima clase. Pero propongo que, por el futuro de la academia, debemos distribuir médicamente los recursos. Y activos de la séptima clase A. Hay sobrevivientes. Linje, ¿cómo es posible que no estés muerto? Ese tiranosaurio y esos asesinos. Ah, ¿el director se refiere a ellos? Chumi, entrega el trabajo final que pidió el director. Claro que sí, jefe. Esto no puede ser. No te apures, hay más. Un verdugo de rango estrella fugaz de la secta de la verdad. Imposible. Director, los 3 asesinos de rango estrella fugaz de la secta de la verdad envió a matarme. Los he firmado por usted. De paso, también encontré a los que escondían bajo tierra. El virus antiguo formateó el sistema de paso. Hasta su santa ahora es mi sirvienta. Viejo, ¿eres tú el que en esta escuela le hace la vida imposible a mi amo todos los días? Esta noche te despellejaré y haré una alfombra con tu piel, ¿te parece? A partir de hoy, el primer lugar del círculo interno de la Academia Estelar. Pertenece a la clase séptima. ¿Alguien se opone? Excelente. Vamos, clase séptima. Hoy el jefe invita. Para dar la bienvenida a nuestro nuevo empleado. Larga vida al padre adoptivo. Quiero comer el cordero asado más caro de Ciudad Tianhui. Amo a el chef de este restaurante. Se atrevió a mirarte fijamente por 3 segundos. En un momento le sacaré los globos oculares. Para que los tomes con vino. ¿Te parece bien? Jessica, sociedad bajo el Estado de Derecho. Prohibido activar el módulo sangriento. Además, siéntate bien tú misma. No quiero. Soy el código accesorio de mi amo. Sin el calor corporal de mi amo, mi sistema colapsará. ¿De dónde salió este ciudadano residual de baja categoría que se atreve a poner sus sucias manos? ¿En mi montura exclusiva? Oh, pensé quién sería. Resulta ser un lagarto feo con linaje defectuoso. ¿Cómo es que los reptiles hablan junto a mi amo? Atrevida. Te congelaré en pedacitos de hielo y te daré de comer a los perros. Jaja, sí, congélame y hazme pedazos. Luego te arrancaré una por una tus escamas de dragón, para hacerle una armadura a mi amo. Seguro me elogiará. Algo. Esta comida cuesta 50 monedas. Si rompen algo, tendremos que parar. Permisos de administrador. Sobreescritura del nivel base. Desconexión. Apagado forzado.
Linje, tú, simple mortal desafiante. Libérame de inmediato. Amo esta forma dominante de arrebatar el control del cuerpo. Le gusta aún más a Jissita. De ahora en adelante, prohibido el overclocking durante las comidas. Quien movilice energía espiritual en la mesa. Y cause un bug en la temperatura de la comida. Formatearé su código. Y lo meteré en el cuerpo de esa rata del gordo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama aplastamiento a nivel de sistema. Impactante. El examen final de la Academia Estelar se vuelve un infierno. Lin Ye, el inútil del círculo externo, destroza a un asesino estelar. Estudiante Lin Ye, tu fuerza ha superado completamente el alcance de la enseñanza de la Academia. Ahora, los grandes conglomerados y los remanentes de la secta de la verdad te buscan. Esta pequeña academia probablemente no pueda albergar a una deidad tan grande. Entiendo, graduación forzada. Ya que es hora de graduarse. Mi beca, compensación por daño moral. Y la tarifa por limpiar los bugs del campus. ¿El director planea pagar la cuenta? Esta es la tarjeta púrpura dorada de más alto nivel de la Academia. Además de una carta de recomendación para la admisión directa a la sede central de la Academia Estelar de los Cielos en Zonzou. No, a explorar más. Con 1,000,000 de monedas de oro. Director, su generosidad es inmensa. ¡Que viva 100 años! Director, su generosidad es inmensa. ¡Que viva 100 años! Zonzou Celestial, el lugar más próspero de todo el continente. Con mayor cantidad de animales, es decir, donde se reúnen los grandes gastadores de este servidor. Así es, jefe. Así es, la verdad, y el más conocida. Sus casas principales están todas en Zonzou, un lugar lleno de riqueza. No he olvidado que la sede de la Sociedad de la Verdad aún me debe. Como ciudadano que respeta la ley. Esta deuda impagable, una mala deuda del sistema. Debo ir a liquidarla. Camaradas, a empacar. Las ovejas de la aldea de novatos ya están esquiladas. El continente estelar tiene Zonzou, la ciudad celestial, como su centro. Divide 4 grandes este, oeste, norte y sur. Kingland City es una pequeña ciudad de tercer nivel en la frontera sur. A 90,000 de Zonzou. Este tren es rápido. Casi como nuestro Maglev. Pero que un motor impulsado por energía espiritual logre esto. El equipo de desarrollo debe tener un genio que entienda el algoritmo de flujo de deglución. Jefe, he calculado. Los gastos de viaje y alojamiento a Zonzou. Más el dinero de las píldoras de mejora reciente de Linji. Nuestros fondos actuales solo durarán 2 meses de derroche. Nuestro flujo de efectivo se romperá. ¿Por qué el pánico? Oye, la jefa de a bordo dice que el vagón VIP está lleno. Ah, resulta que lo ocupan ustedes, campesinos. ¿De dónde salen estos patanes? ¿Ven a mi gato eléctrico púrpura? Raza pura de plata. Despejen el asiento ahora. No contaminen el aire de Zonzou. Los tipos de Zonzou no solo son ricos, su inteligencia tampoco está bien escrita. Joven maestro, no importa si nos menosprecia. Pero ya que todos somos domadores de bestias, sigamos las reglas de Zonzou. Juguemos un juego. ¿Juego? ¿Con sus bestias de desecho, campesinos? ¿Se atreven a jugar conmigo? Mi lagarto puede ser feo. La apuesta, todas las posesiones dentro de tu anillo. ¿Te atreves a aceptar esta misión de novato? Bueno, he apuesto. Si pierdes, todos ustedes se van del vagón a ladrar como perros. Xiaotu, despierta. El jefe te dio comida extra. Esta es la pura presión de la sangre de Rayo. Tú, lagartija rota, ni siquiera te atreves a levantar la cabeza, ¿verdad? Xiaotu, no duermas. Saluda. Miau, miau, miau. ¿Tú hiciste trampa? Le echaste agua desintegradora a mi bestia divina. Vengan. Detengan a estos paletos. Apuesta pagada, joven. Este anillo será como si hubieras comprado una antiestafas. De nada. Me las pagarán. Cuando lleguemos a la estación de Tianzhu-Zonzou, haré que mi padre los mate. Siempre serán bienvenidos. Me hice rico, me hice rico. Solo la carcasa de este anillo vale 20,000 monedas de oro. Espera. Advertencia. Se detecta resonancia de núcleos homólogos. Eso es el escombro de mi armazón. Pensé que solo era un monstruito en el tren. Que soltó algo de oro. No pensé que este tipo era un NPC que da la misión principal. La Sociedad de la Verdad no solo nos debe 10 millones. Ahora también quiere comprar las piezas de mi chica mecánica. Jefe, ¿qué hacemos? Ya que sabemos dónde hacen la transacción, pues vamos a arruinarles la fiesta. Y de paso, le arrancamos los calzoncillos al servidor de todo Zonzou.
Padre, ¿son ellos? No solo me robaron el anillo de almacenamiento, también arruinaron a mi gato espiritual de raza pura. ¡Qué descaro! ¿Atreverse a tocar a alguien de la familia Su en Zonzou? ¿Sistema de seguridad de Zonzou? Soy un alto autorizado de la familia Su, bajo el cargo de poner en peligro la seguridad pública. Les ordeno que arresten inmediatamente a estos paletos. Jefe, ¿por qué los NPC de Zonzou no juegan limpio? ¿Hasta pueden movilizar el sistema de defensa de la ciudad? Ja, movilizar el sistema. Usar el código de seguridad del nivel más bajo del sistema. Para enfrentar a un hacker root con los permisos más altos. ¿A los administradores de red de Zonzou les entró agua en el cerebro? Iniciando modificación del código base de todas las cosas. Conexión directa LAN. Infectando el sistema de seguridad de Zonzou. Modificando el objetivo de identificación amigo/enemigo. Objetivo: residuos de sustancias prohibidas de nivel 1 de la Sociedad de la Verdad detectados en el cuerpo del personal Su al frente. Alarma: se detecta código prohibido extremadamente peligroso. ¿Ustedes están locos? Soy un alto autorizado de la familia Su. ¿Se atreven a apuntarme con armas? Es inútil. Ante un verdadero administrador, tu tarjeta de acceso no vale ni para limpiar zapatos. La familia Su, prepárense bien, que voy a ir. En 3 días, en la subasta subterránea, iré personalmente a visitarlos. Arréstenlos. Vámonos. ¿Cómo es posible? En un sandbox tan básico como el mundo mortal, ¿alguien logró atravesar el firewall del altísimo reino celestial? Modificó variables de fondo. Despierten a un ejecutor del castigo divino ahora mismo. Investiguen a fondo. ¿Acaso un virus del abismo cobró conciencia? ¿O será que ese maldito programador dejó una puerta trasera? Jefe, ya averigüé todo. Esa subasta subterránea estelar es solo por invitación. El sistema de seguridad es de escaneo biométrico de máximo nivel. Sin una tarjeta bit negra, ni siquiera podemos colarnos por las alcantarillas. Ah, entonces tendremos que ver como la Sociedad de la Verdad. ¿Seguir las reglas de la Federación de Yi? ¿Y qué pasa con mi comisión? ¿Por qué el pánico? Solo hay que pedir prestada la tarjeta bit de alguien que la tenga. Rápido, activen la matriz de soporte vital. La bestia espiritual de la señorita se está muriendo. Señorita Su, los circuitos de poder espiritual del Zorro de 9 colas están completamente bloqueados. La energía en su cuerpo está en un bucle infinito. Si supera el punto crítico, explotará. Nosotros no podemos hacer nada. Inútiles. Siempre aceptando patrocinios de nuestra familia Su. Y ahora ni siquiera pueden diagnosticar la enfermedad. Esta es un área privada. Deténgase. Por supuesto que no pueden diagnosticarla. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar en la sala de emergencias de los Su? Esto no es una enfermedad. Se llama skill atascado. Por más medicina que le den, solo están aumentando la carga de memoria. De un programa en bucle muerto. ¿Qué sabes tú? Un mocoso imberbe que se atreve a cuestionarnos. ¿Tú puedes salvar a Xiao Hu? Pero quiero la entrada para la subasta subterránea en 3 días. Y fondos de patrocinio ilimitados. Si puedes salvar a Xiao Hu, no solo la entrada. Yo, Su Menyao, te garantizo que podrás caminar por todo Tian Su Zonzou de por vida. Trato hecho. Para un dispositivo congelado. Ah, ¿Qué haces? ¿Quieres matarlo a golpes? El mejor método es un reinicio físico. ¿Cómo es posible? ¿cómo demonios lo lograste? Control más alt más sub. Forzar el cierre del proceso. No me admires tanto, es lo básico, no exageres. Señor Lin, conozcámonos de nuevo. Soy Su Menyao. En realidad, lo vi en la estación de tren. El vídeo de vigilancia donde ustedes contrarrestaron los mechas de la familia Su. Ah, así que la señorita Su me esperaba a propósito en el hospital. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. La familia Su conspira con la secta de la verdad. Siempre han querido devorar los negocios de nuestra familia Su. Esta es la tarjeta de invitación a la suite VIP de la subasta subterránea estelar. Tiene un límite de 200 millones. ¿200 millones? ¿Quieres los restos del mecha divino que tiene la familia Su? Yo también quiero detener el complot de la secta de la verdad. Te regalo esta tarjeta. Pero en la subasta, quiero que ustedes representen a la familia Su. Y repriman con fuerza la arrogancia de la familia Su. Considérenlo como el pago por contratarlos como guardaespaldas. Esta ingenua señorita cree que contrató a un grupo de guardaespaldas para una guerra comercial.
Ella no tiene idea de que acaba de proporcionar fondos de operación abundantes a una organización terrorista que planea volar los servidores. Sin problema, jefa Su, es muy generosa. Un placer cooperar. El día de la subasta, haré que la familia Su y la secta de la verdad aprendan lo que es arruinarse por completo. Todo el séptimo escuadrón agradece la inversión ángel de la jefa Su. Larga vida a la jefa Su. La jefa Su es como mi padre y madre reencarnados. En el conocimiento común del continente estelar, el poder mental de un domador de bestias es limitado. Incluso el guerrero más poderoso puede hacer un pacto con un máximo de 3 a 5 bestias espirituales a la vez. Más que eso, y se volverá loco y morirá. Pero él controla fácilmente 10. Viejo Sin, hay problemas en Zonzou. El joven de la familia Su fue arrestado. Unos rastreos ubican el sistema de seguridad. Parece que alguien hackeó el nivel más bajo de nuestro sistema. El sistema de seguridad fue creado. El código de seguridad de Zonzou es un sistema de defensa único que escribí hace años. No es raro que lo rompan. El mundo es grande. Salen algunos payasos que saben un poco de hacking. No queremos gran revuelo. Pero, viejo Sin, parece que consiguieron la invitación VIP de la subasta de mañana. ¿Deberíamos bloquearla? No es necesario. La bóveda estelar de la subasta usa un sistema polimórfico de runas minas, con 10 cerraduras físicas independientes. Mientras yo no regrese, nadie en este mundo puede abrirla. La secta de la verdad no puede, y esos forasteros menos. No me molestes más. Estoy en un momento clave capturando la esencia del abismo. La subasta en Zonzou procede como estaba planeado. Que las familias Su y la sociedad de la verdad luchen entre sí. Al final, todo el dinero terminará en los bolsillos de nuestro grupo estelar. Vaya. No es Lin Ye. Aunque tengas la tarjeta. Sin reconocimiento facial, ni siquiera puedes pasar la puerta principal. La seguridad aquí fue configurada por el viejo Sin, con autenticación biométrica en tiempo real. Ni una mosca puede entrar. Esta es la barrera de clase. Autenticación fallida. Prohibida la entrada a personal no autorizado. Barrera de clase. Hoy en día, ni un firewall se atrevería a llamarse así. Reescritura del código base universal. Lista blanca. Lin Ye establecido como administrador supremo. Avatar del joven Su reemplazado por un perro. Bienvenido, administrador supremo, papá Lin Ye. Pase, por favor. ¿Qué está pasando? Acceso por reconocimiento facial. Advertencia, animal canino no registrado detectado. Prohibida la entrada de mascotas. Fuera. Jajaja, jefe, este ladrillo está hecho de oro resplandeciente del mar místico. Puedes usar jefe monedas de cada uno. Saquen sus electrónicos. Lao Chu, piensas pequeño. Quitemos las lámparas colgantes. Preparen las granadas de humo. Basta, no nos avergüences. Vinimos a participar en el evento oficial. No a desmantelar el servidor. Al menos, no antes de que termine el evento. Señor Lin, este es el catálogo de las piezas. Las primeras son comunes. La interfaz de usuario de esta subasta es una basura. Y en este catálogo faltan muchas cosas. ¿Faltan? Imposible. Este es el catálogo completo exclusivo para VIP Supremo. Los anuncios oficiales siempre tienen cláusulas ocultas. Señorita Su, mira, aquí dice. El núcleo de mecanismo ancestral, el brazo derecho y el origen del abismo. Y el prototipo de Baozi no se subastan públicamente. Ya fueron reservados internamente por la familia Su y la sociedad de la verdad. Aunque trajeras 200 millones, no te lo venderían. Manipulación tras bambalinas. ¿Se atreven a romper las reglas en la subasta de Estelar? Las reglas son para los jugadores comunes. Para jugadores de pago como la sociedad de la verdad. Modificar datos en el backend es normal. Pero por desgracia para ellos, hoy se encontraron con un hacker que incluso puede hacer volar su servidor. Lin Ye, Su Mengyao. No crean que por hacer trampa y entrar al banco VIP Supremo pueden pavonearse. En la sala de subastas. Se compite con un nadie. Hoy, este joven trae exactamente 50 millones de monedas de oro en efectivo. Veremos con qué van a competir por el ginseng de sangre pura más tarde. Este idiota todavía se debe derrotar. Jefe, voy a ir por el cable de red y darle una paliza. No hace falta. Así que su barra de maná solo le quedaba 50 millones, Lao Chu. A trabajar. Ya que este tipo quiere hacerse el ricachón delante de todo el servidor, le enseñaremos lo que es explotar bugs con malas intenciones. Vaciad su barra de maná. Distinguidos invitados. La subasta secreta estelar comienza ahora. Primer lote. Un ginseng de sangre supremo de 10.000 años. Puja inicial. 10 millones de monedas de oro. Empieza el espectáculo. Lao Chu, haz una oferta. Mi jefe ofrece 20 millones. 30 millones. La familia Su lo quiere. 30 millones y 10.000. 40 millones. Lin Ye, ¿me estás jodiendo a propósito? Ofrezco 45 millones. 50 millones, Lin Ye, atrévete a seguir. Añade solo 10.000 más. Y el ginseng será tuyo. 50 millones, 1, 2, 3. Adjudicado. Enhorabuena al joven de la familia Su. Enhorabuena, joven Su, por comprar nada con 50 millones. En el mercado vale 10 millones como mucho. Tu barra de maná está vacía. En el juego que viene, te quedas quietecito como espectador. Entremeses terminados.
Lin Yi, tu nueva figura de acción ha llegado. Prepárate para la compra a coste cero. Enhorabuena al comprador misterioso por el ginseng de sangre a precio desorbitado. Núcleo del brazo derecho del dios máquina ancestral, 3 metros de largo. Recibiendo llamada de frecuencia homóloga. Año 340.000 del anillo estelar. La línea de defensa colapsa. Jefe, eso es algo que Lin Yi perdió antes. Pero es demasiado caro. El cuerpo actual de Lin Yi también puede usarlo. No hace falta que el jefe gaste dinero. Tonterías. Mis empleados, Lin Yi, deben usar el mejor equipo de servidor. Lo que perdimos, hoy lo recuperamos con intereses. Todos atrás. Hay algo sucio. Los idiotas de la familia Su están secos. Usad el plan B. La subasta estelar no sigue las reglas. Hoy nadie saldrá vivo de aquí. ¿Qué está haciendo? Guardias, detenedlos. Ah, No quisisteis un intercambio pacífico. Pues os toca el modo PvP forzado. Lao Chu Jinpan. A trabajar. Desplegar formación defensiva. No dejéis que estos datos asquerosos ensucien nuestros zapatos. ah. Aquí está el gordo. ¿Quién se atreve a tocar a nuestro inversor Ángel? ¿Te atreves a interrumpir mi cita con mi amo? Toda esta basura de código se convertirá en abono para las flores. Jefe, cuenten los cristales de estos monstruos mutados para la comisión. Si cuentan, voy a por 10. ¿Cómo se puede pelear en equipo sin atacar la base principal? Lin Yi, sígueme, te llevo a recoger el paquete. La matriz de encriptación de Kakore del viejo Sin es demasiado compleja. Solo llevamos un 1%, media hora más. Y el ejército de defensa de Zonzou llegará. Media hora, con su velocidad de red de mierda, ya se habrá enfriado la comida. Lin Ye, no has muerto afuera. Mejor, el cielo tiene camino y no lo tomas. Mátenlos. Xiao Tu, despierta, a limpiar la zona. No sirve de nada, esta puerta es la tecnología más avanzada de Lucky Group. Ni con una bomba nuclear se abre. Para defensas con encriptación múltiple, en el mundo hacker hay una técnica extremadamente antigua y efectiva. Se llama corte de energía físico. Lin Yi, el sistema otorga permisos máximos. B. Luego debemos vaciar el repositorio de recursos de este mapa. El jefe dijo, hoy aquí todo es gratis. Quien se interponga, muere. Advertencia, intrusos detectados. Lin Yi, hazles una limpieza de disco. Recibido. Programa de limpieza de basura iniciado. Bien hecho, los efectos de la nueva skin son geniales. Lao Chu Jinpan, no te quedes ahí parado. Limpia los datos basura, recuerda mi regla. Lo sé, cada grano al granero. ¿Por qué está tan oscuro? Jefe, aquí hay una caja de piedras de fuego de primera calidad. Viértelas en el saco. La caja es de sándalo milenario, rómpela y llévala. Jefe, la piel de bestia mítica en este estante no se puede quitar. Parece soldada. Tonto, usa la espada para cortar el estante junto con el azulejo y empaquétalo. Lin Ye, ¿a qué se dedicaban ustedes antes exactamente? Éramos personal de mantenimiento de sistemas legítimos. Vámonos, los datos redundantes aquí ya están limpios. De paso, dejemos un regalo a estos virus de la sociedad de la verdad. Jefe, hoy no solo no gastamos dinero, sino que además ganamos 1000 millones. Esta noche hay que ir al restaurante más caro de todo Zonzou. Ya, deja de gritar. Oye, Lin Yi. ¿Sí? Vuelve a tu forma original, ya me acostumbré. Vale.
Viejo Sin, la matriz que dejaste en Zonzou se ha roto. Hay problemas en la bóveda. Debemos abandonar ahora mismo. Regresando a Zonzou. Idiota, es solo una bóveda de Zonzou. Incluso si contiene 1000 millones de monedas de oro, ¿qué importa? No es más que chatarra mundana. ¿Quieres que abandone el 11º núcleo que preparé durante 10 años por esta tontería? La formación se rompió, lo que significa que hay un ladrón interesante en Zonzou. Robó y ya está, como si le hubiera dado una moneda a un mendigo. Pero el responsable de la subasta, si ni siquiera puede proteger la bóveda, ¿para qué lo necesitamos? Espera a que fusione el 11º núcleo y regrese. Luego trataré a ese inútil. Señor Sin, tenga piedad. Fueron la Sociedad de la Verdad Su y los forasteros. Se llevaron todo y volaron en lugar de la subasta. Solo escapé para informar arriesgando mi vida. Mi formación de 10 núcleos fue destruida a la fuerza. Requiere una explosión de poder aterradora. Tú, un inútil de plata. ¿Escapaste de alguien así? No te mató. Simplemente porque ni siquiera vales la pena matar. Como tú a mis ojos. Señor Sin, no. Por favor, deme otra oportunidad. Ah. Investiguen. Quiero saber qué rata rompió mi formación. Y se llevó mis losas. Después de encontrarlo, no lo traigan vivo. Su familia, amigos y ciudad natal, bórrenlos del mapa. Sí. 13 millones, 50 millones. Con esas píldoras de élite, jefe, nuestro patrimonio total ya supera los 1500 millones de monedas de oro. Somos los más ricos de Zonzou. Linje, causaron tanto alboroto. El grupo Sinkion definitivamente no se quedará de brazos cruzados. Los métodos del señor Sin son extremadamente crueles. Si nos descubre... Si nos descubre, ¿con qué va a descubrirnos? En el mundo hacker hay una regla de hierro. Después de un proyecto, debes limpiar los registros del sistema. Reportando, jefe. Antes de evacuar la bóveda, eliminé todos los rastros en un radio de 15 kilómetros. La identidad del perpetrador es un galimatías. Así que, incluso si el señor Sin hace estallar el abismo de rabia, no podrá encontrarnos en poco tiempo. Ese tiempo es suficiente para blanquear los datos de estos bienes robados y convertirlos en poder de combate. Jefa Su, necesito molestarte con algo más. Dime, siempre que no sea robar la bóveda de Zonzou, haré lo que pueda para ayudar. Queremos establecer una base del gremio en este mapa. Llévanos a la zona más cara de Zonzou a comprar una casa. Señorita, viene a comprar. Justo tenemos una propiedad disponible. La más producto más cara. Precio, 50 millones de monedas de oro. Demasiado barato. No está a la altura de mi jefe. Hay algo más caro. Lo más caro en realidad está en la montaña de Stratome. Hay una antigua isla flotante suspendida en el aire en forma de cuchara. Pero esa isla es un lugar maldito. Lleva en más de 100 años. Nadie se debe comprar. Maldición del lugar siniestro. ¿No es ese justo el servidor privado perfecto? Lo compro. Ay, jefe, piénselo bien. Son 200 millones. Con eso podrías alquilar el burdel de Tianchen durante 3 años. ¿Para qué comprar una isla destartalada? Lárgate. Pago completo. Esta tarde quiero mudarme. Muy bien, señor. Ah, Cambien la iluminación a tonos cálidos. Apaguen esa música de fondo. Carajo. 200 millones por una mansión independiente con un paraíso interior. Jefe, eres un dios. Jefe, este lugar es aún más imponente que la Academia Stardome. Por fin nuestra 7ª clase tiene una sede decente. No se todo. Los datos anómalos en esta isla aún no se han eliminado por completo. En ese salón principal, aún esconde muchos troyanos persistentes. ¿y es peligroso? Peligroso no es la palabra, como mucho es una mazmorra oculta. Vamos a ver qué herencia nos dejaron los inquilinos anteriores de esta finca. Jefe, mi maestro decía que un espadachín, lleno de rectitud, teme más que nada a estas cosas sucias que no siguen las leyes físicas. El feng shui de este lugar no es bueno. ¿Por qué no devolvemos estos 200 millones? Jefe, lo huelo. La densidad de monstruos de un rojo en esta mansión es maldita que la de verdad. Son todos fantasmas sin cuerpo físico. Sin cuerpo físico, eso es porque sus texturas no tienen añadida una capa de colisión física. En términos simples, Esto es solo un montón de caché de basura del sistema que nadie ha limpiado en mucho tiempo. Bienvenidos a la tumba de los vivos, carne fresca. Les he preparado 108 formas de morir. ese diálogo es muy cliché. Y además, tu coordenada Z está mal configurada. Tienes los pies atascados en el suelo. ¿No te molesta? Ah. Ahora ve a barrer las hojas caídas en el patio. Si vuelves a hablar con vos, no es evidente. Debes saber esta ciudad por completo. Sí, amo. Voy ahora mismo. Es este mismo goblin de antes. El contraste es demasiado grande. Espera, Linji, ahora balas. Disparar estas cosas es pura pérdida de rendimiento de la GPU. Aunque son muchas. Son solo modelos homogéneos copiados y pegados con un clic. Ni siquiera tienen un esqueleto de IA independiente. Pero los efectos de luz y sombra están al máximo. No es de extrañar que el flujo espiritual de esta isla sea tan lento. Es ecológico, ahorra recursos del servidor. Esto es un salto cadáver extremo del misticismo oriental, a prueba de balas, e impermeable al fuego y al agua. ¿Es el movimiento? La función de salto en el eje y está en un bucle infinito. Ni siquiera añadieron un sistema de física ratón. Los movimientos son tan torpes como un idiota, ya que les gusta saltar. Voy a añadir algo a su entorno físico.
aumentando el campo gravitatorio a 10 veces. Lao Chu, retrocede. Este líquido es altamente corrosivo. Y se atreven a presumir con un impulso de datos tan básico y con errores. Te daré más datos. Comando forzado, amortiguación y carga. Gracias, jefe. Gracias, bruja, por el supercohete. Atrevidos mortales. ¿Osáis entrar en el terreno prohibido de Jin Extremo? Vuestro tiempo de vida ha terminado. Obedecemos la orden del inframundo para capturar vuestras almas. Y enviaros al 18º nivel del infierno. Por orden del inframundo. Un IP de una red externa se atreve a cruzar servidores. Y venir a mi red local hace cumplir la ley. Interceptación del sistema. Rechazar sincronización externa en la nube. Bloquear todas las solicitudes entrantes de esa IP. ¿Qué pasa? Mi conexión con las reglas de la Alianza Oscura se ha cortado. ¿Has cortado nuestra conexión con el host de la Alianza Oscura? Bien, los enemigos menores están limpios. Es hora de enfrentarse al jefe final de este servidor. Estúpidos mortales. Después de 100 años, alguien finalmente se presenta ante este rey. Voy a arrancaros el corazón. Para decorar mi corona. Despliegue de dominio. Dominio del bosque óseo. Permisos del sistema. Reiniciar entorno. Robar mapa. ¿Tú? ¿Qué me has hecho? ¿Dónde está mi dominio fantasma? ¿Dónde está mi atmósfera? Tu interfaz de usuario es demasiado deprimente. No cumple con los requisitos de la renovación de mi mansión. Ah, Ya que te niegas a salir de mi servidor, trabajarás para pagar el alquiler. Esta mansión es mía ahora. Tú serás la jefa de las criadas. Los goblins se encargan del jardín. La cocina de la sopa. El minotauro y el guardián serán mascotas colgantes en la puerta. En cuanto a ti, friega el suelo hasta que brille. Si lo haces bien, usaré código para reconstruir tu cuerpo. Si no, te desarmaré y daré tus huesos a los perros callejeros. ¿Entendió? El jefe es un genio. Compró una casa embrujada por 200 millones. No solo consiguió una mansión celestial gratis, Sino que también un equipo de seguridad y limpieza de primera. esta jugada fue una victoria total. Listo, el servicio doméstico está arreglado. Séptima brigada, reúnanse. Vamos a presumir ante esos niños mimados de la sede estelar. A reportarnos. no es de extrañar que el anterior inútil haya muerto. Dejó que le robaran hasta los calzoncillos a la estrella abisal. Giaergiede, deja de esconderte y ven a trabajar. A las órdenes del supervisor Gaisa. La junta directiva está furiosa por el robo de la bóveda, pero el viejo Sin está capturando núcleos de nivel 11 en el abismo del norte. No tiene tiempo para estas tonterías. Así que la limpieza nos toca a nosotros. No me importa si son remanentes de la secta de la verdad, o algún otro intruso. Te doy la orden de purga de nivel X5. Encuentra a esas ratas. Las quiero vivas. Mi serpiente de cascabel de 2 cabezas adora crear las ilusiones más desesperadas en la mente de sus presas. Los haré sufrir en un tormento ilusorio infinito, hasta que escupan las monedas que se tragaron, junto con sus sesos. Supervisor Gaisa, los resultados de la escena son extraños. El enemigo parece tener medios de ocultación sobrenaturales. Cetro de radio de kilómetros, las grabaciones de Islán, los ricos de energía espiritual, incluso la moneda, todo fue borrado por un método extremadamente poderoso. Este subordinado no puede encontrar el origen. No encuentro nada. En el diccionario de los limpiadores no existe no encontrar. Si no hay pistas, investigue los grandes flujos de dinero recientes en Zonzou. Revise los registros de mercado negro de bienes robados. Si robaron miles de millones en suministros, es imposible que no dejen ningún rastro. Entendido. Activaré de inmediato la red de búsqueda silenciosa en toda la ciudad. Esas dos existencias míticas casi destruyeron la matriz espiritual del servidor de la mansión. Anoche por pelear por quién dormiría junto a la cama. Al final, les dieron una bofetada sónica a cada uno. Y los obligaron a hibernar para que se calmaran. Jefe, dicen que en la academia principal todos son genios excéntricos. Y esos nobles son extremadamente exclusivos. Si nosotros, los estudiantes ácidos, vamos a avisarlos, ¿nos despreciarán por no tener influencia y nos harán la vida imposible? Lao Chu sin contactos, tienes que entender una cosa. No venimos a la escuela a pedir consejo. Somos los grandes tiburones de Zonzou, con 1.5 mil millones en liquidez. Tenemos nuestro propio servidor independiente y acabamos de saquear el oro de los chabols que nos respaldan. Sí, los grandes tiburones de Zonzou. Oye, ¿no son esos paletos de la facultad externa? ¿Este año todavía tienen la cara de venir a registrarse en la facultad principal? Director Yan, venimos con plazas de admisión especial aprobadas. Deberíamos entrar en la clase Sensu, el núcleo de la facultad principal. ¿La clase Sensu? Ja ja ja, abran bien los ojos. Las plazas ya están copadas por las 4 grandes familias de Zonzou. Están llenas. Ustedes, paletos, solo merecen ir a la clase de intendencia. A fregar inodoros. Basura de la facultad externa queriendo entrar en Sensu. No conocen sus límites. ¿En qué época estamos? El sistema de registro todavía usa eras estáticos de memoria fija.
Ya que la memoria no alcanza, me molesto en ayudarlos a expandirla. Reestructuro los datos. Eras estáticos a cadenas dinámicas. Ejecuto limpieza de basura redundante. Delete. ¿Qué pasa? Ahora hay espacio en Sensu, y está muy vacío. Muéstrenos el camino. Ah, alterar el cristal del destino, cambiando las leyes del cielo y la tierra en un instante. ¿Qué clase de monstruo es este hombre de traje? Parece que en el futuro no debemos provocarlo. Es alguien que ni siquiera nuestras familias pueden enfrentar. Descarado. Es el joven maestro Zhao Buji. Tú, Paleto, ¿qué brujería usaste para hacer trampa? ¿Te atreves a hacer la prueba? Sí, prueba de fuerza. Si no te atreves, lárgate. Ah. Te toca, basura del traje. Si no alcanzas 25,000 kilos, te rompo las 2 piernas. ¿No es mejor estar vivo? Ni siquiera tienen protección contra desbordamiento. ¿El código base lo escribió el profesor de educación física? Jajaja, un dedo. ¿Quién se cree que es? Disculpen, su máquina de mierda está un poco lenta. Explotó sola. Pero según la lectura anterior. Debería haber aprobado, ¿no? Cuidado. Ah. Con lo difícil que es estrenar un traje, y vienen a ensuciármelo. Instrucción de admin recibida. Confirmada. Bloqueo forzado activado. 9099 milisegundos. ¿Por qué mi cuerpo se atasca? Chumin, ayuda a este señor a confiscar sus herramientas del crimen. Jefe, artefacto de grado oscuro, colmillo de jade venenoso. Vale al menos 2 millones de monedas de oro. Ahora, ¿quién más tiene objeciones a que entremos en la clase Sensu? Que dé un paso al frente. Le ajusto gratis la latencia de sus meridianos espirituales. Linge. Esa es Sumen Yao. La hija del magnate más rico de Zhongzhou. ¿Ustedes también vinieron a esta escuela? Sí, acabamos de terminar la inscripción. Vamos, ignoren a esta gente aburrida. Vengan a mi dormitorio. Tomemos un té. ¿Dormitorio? ¿Podemos entrar al dormitorio de chicas? Jejeje, valió la pena venir a esta escuela. Mira qué poca clase, me avergüenzas. Llévanos. ¡Ay, cielos! Sumen Yao. ¿Viniste a estudiar o de vacaciones? En la Academia Estelar, los recursos se asignan por rango y antecedentes. Solo estudiantes con estatus y posición de élite. Tienen derecho a vivir en dormitorios exclusivos como este. En adelante, quédense aquí, tengo muchas habitaciones. Hablemos de lo importante. Nos llamaste por algo más que tomarte. Actualmente, los grupos más poderosos son los 4 clubes de bestias espirituales. Todos tienen respaldo de magnates detrás. El hermano mayor de Zhao Buji es vicepresidente del club del patio sur. Y hay un club muy especial, el club de bestias del patio este. Su líder directo es el vicepresidente de la Academia Estelar. Vaya, esto no es una escuela, es un pequeño mundo de intrigas. Jefe, nos van a atacar todos. Son solo genios peleando por territorio. Estos clubes ni siquiera son redes de defensa decentes. Hay algo más grande. Sí, por encima de los 4 clubes. Existe una organización independiente, la Alianza Estelar. Fue creada por el hijo menor del anciano Xin. El poder detrás de la Academia, Xin Wanlin. Considerado el genio supremo de domadores de Zhongzhou en 100 años. La Alianza Estelar no mira antecedentes ni riqueza. Para unirse, debes pasar la prueba personal de Xin Wanlin. ¿Qué requisito tan absurdo? Cierto, innumerables genios de Zhongzhou compiten por entrar. Pero hasta ahora solo tiene 8 miembros. Solo 8. Aún así, controla los recursos más valiosos de la Academia. El Santuario Espiritual SS y la Biblioteca de Técnicas Divinas. Cualquiera que moleste a un miembro de la Alianza Estelar desaparecerá al día siguiente sin dejar rastro. Si su base de datos tiene los mejores recursos, entonces nuestra clase 7 le dará a este genio una lección sobre acceso no autorizado. Y seguridad en redes espirituales con carga forzada.
Muévanse. ¿Por qué empujan? ¿No ves que el traje de mi padrino es a medida y hecho a mano? ¿Podrían pagar los daños si se arruga? Lin Ye mira al frente. Dios mío. ¿Ha invocado al mismo tiempo al Qilin y al Baize? ¿Es este el poder aterrador del linaje Xin? Jefe, este Xin Wanlin tiene algo especial. Es una maniobra divina de hacer dos cosas a la vez. La configuración de hardware es realmente buena. Apenas califica como un procesador de doble núcleo y un tiro decente. El gusto es pésimo. Jefe, ese viejo también lleva traje. Pero ese suyo morado oscuro se ve mucho más llamativo que el tuyo. El morado oscuro es solo para los que juegan con el poder. Es el color que usan los ejecutivos corporativos. Pero en el mundo de la ciberseguridad, el negro puro representa el fondo del sistema root. Que posee el más alto poder sobre la vida y la muerte. Sobrino Wanlin, ese dominio de tu club. Debe ser muy duro mantenerlo solo. Ven pacíficamente con tu alianza de bestias estelares y únete a mi academia este. Te aseguro el puesto de vicepresidente. Jiabea, guarda esa jerga oficial repugnante. Calma. No interrumpas la ejecución del programa de otros así nomás. Tenemos una prueba de rendimiento gratis justo aquí. Ver cómo escribe el supuesto genio de la Academia Estelar, su algoritmo subyacente. También puede ser divertido. Xin Wanlin, ya que quieres un 3 contra 3 justo. Mi academia este te lo concederá. El primero, uno de mis mejores estudiantes. Timu Mide. El segundo, el campeón absoluto. Del torneo de selección interna del club de mi academia este. Y el tercero, pues será yo, el decano. Muy bien, sobrino Wanlin. Mis 3 de la academia este están listos. Llama a los otros 2 miembros de tu alianza de bestias estelares. No hace falta. Para enfrentar basura de su nivel. Yo solo soy suficiente. Y para ahorrar tiempo. Pueden atacarme los 3 juntos. Muy bien, Xin Wanlin. Tú te lo buscaste. Si ganas, te cedo directamente la presidencia del club de la academia este. Pero si quieres, no solo debes disolver la alianza de bestias estelares, sino también retirarte de inmediato y largarte de la academia estelar. Dejen de dar tantas vueltas. ¿Van a atacar o no? Se me están cansando las piernas de tanto pararme. Y para ahorrar tiempo, pueden atacarme los 3 juntos. Muy bien, Xin Wanlin. Tú te lo buscaste. Si ganas, te cedo directamente la presidencia del club del jardín este. Pero si pierdes, no solo disolverás la alianza de bestias estelares, sino que también te expulsaré de la academia y te echaré del planeta. Dejen de vacilar, ¿vienen o no? Se me cansan las piernas de tanto estar de pie. Mátenlo. Garras de viento lobo, despedácenlo. Bestia dragona inútil, ataca. Absorbe toda su energía espiritual. Es inútil. Ante ese dragón, por eso que esa energía es en mano. Además, tiene materia. Las armas de nivel estelar pueden atravesar. ¿Con quién me vas a pelear? Idiota, no hay firewall impenetrable en el mundo. Este tipo de tanque, que depende de acumular código grueso para defenderse, a menudo está lleno de vulnerabilidades fatales por dentro. Combinación de torpedo acuático Qilin. Llénalo. El agua conduce la electricidad. Dos tareas a la vez. Baize busca fallos. Qilin ataca. Este dúo de 2 núcleos divino es simplemente un ataque de otra dimensión. Ahora solo quedas tú. Vicedirector Jiabea. No te confíes demasiado, mocoso. Redúcelo a cenizas. Qilin, Baize. Liberen restricciones. Resonancia de doble núcleo overbloqueado. Esto es. ¿Es este el poder máximo de la ejecución concurrente multihilo? El algoritmo está muy bien escrito. Da igual, ya que el resultado del programa objetivo está listo. La intervención forzada del administrador solo generaría basura de registro redundante. Este nivel de trampa física no es suficiente para que yo mismo baje a depurar. Ganaste. De ahora en adelante, tú eres el presidente del club del jardín este. Yo, Jiabea, me retiro del club. Como quieras. Aviso a toda la escuela. Cambio de presidente del club de domadores del jardín este. Nuevo presidente, Xin Wanlin. La transmisión del sistema que otros dan es, en el mejor de los casos, solo una pantalla frontal. El verdadero controlador
Nunca se preocupa por lo que aparece en la pantalla grande. Solo por lo que se almacena en la base de datos del backend. Lily, busca dónde están los servidores de la Academia Central. Encuéntralos, evita el firewall. Y descárgame todos los datos clasificados. De su base de datos. Recibido. Instrucción de admin confirmada. Jefe, acabamos de llegar a la Academia Central y ya vamos a robar. ¿A descargar la base de datos central? Esto va a ser un golpe grande. Pero, ¿para qué queremos tantos datos? Porque esta competencia por el rey de los romadores no es solo un PvE de servidores. Es un formato especial de competición por equipos. Según las reglas del torneo que acabo de interceptar. La final se disputa en formato 7 contra 7 por equipos. Nuestro séptimo equipo actualmente solo cuenta con ustedes como fuerza central. No es perfecto. Necesitamos lo que necesitamos. Miembros con código de bajo nivel específico. Para completar nuestro programa de ejecución perfecto, continuando con los detalles. Ruta de acceso a la base de datos en proceso de análisis. Plan de evasión del firewall generado. Jefe, ¿entonces tenemos que elegir a unos cuantos pesos pesados como compañeros? No pesos pesados, sino emparejadores de código. Tiempo estimado para completar la descarga de datos. 127 segundos. Muy bien. A continuación viene el filtrado del código para formar el equipo. Completar el programa de ejecución. Preparados para entrar en la final. Laboratorio de órbita estelar de Nave Estelar. Es un lugar de defensa extremadamente estricto en el continente de las 9 prefecturas de Zonzou. En el primer deseo se ha creado la base definitiva de órbita estelar, capaz de triturar instantáneamente incluso a expertos del nivel de la caída estelar. Dentro de la torre se almacenan los datos detallados. De decenas de miles de genios de toda la academia. Dueño, el firewall central del instituto principal ha sido bloqueado. La lógica de encriptación de este maldito sistema de matrices utiliza el método de disposición de estrellas Toutian más antiguo, equivalente al cifrado MD5 primitivo. ¿Cuánto tiempo se necesita? Informe, admin. Fuerza bruta, 5 segundos. Para no activar su sistema de alarma. Utilizar el modo de engaño de código de bajo nivel, implantar un troyano para infiltrarse. Tiempo estimado, 3 segundos. Comencemos. Filtren todas las fichas valiosas para mí. Sí. Aviso del sistema. Acceso root concedido. Descargando la base de datos ultrasecreta del instituto principal. Progreso 50%, 100%. Descarga completada. Realizando filtrado y emparejamiento de Big Data. Dueño, según sus requisitos. Se han filtrado los datos de 40,000 estudiantes del instituto principal. 2 componentes pendientes de incorporación que se ajustan perfectamente a la formación del equipo del séptimo equipo. Interesante. Alerta, alerta. Se detecta un campo de bloqueo de señal física ultrapotente. Muro de suspiros de la bóveda estelar. Nivel de bloqueo actual, SSS. Ha superado el umbral tecnológico actualmente instalado en esta unidad. Se ha perdido el enlace de comunicación con el dueño. Admin Linje. Según las instrucciones del dueño, es necesario descargar los datos ultrasecretos para filtrar miembros del equipo. Pero ahora, debido al bloqueo de señal, no se puede consultar al dueño. ¿Descargar solo los datos de los nuevos estudiantes de este año? ¿O empaquetar todos los materiales de la base de datos? Bueno, ya que no se puede consultar. Entonces, aplicamos el principio de maximizar beneficios. Descargar todo. Acceso de bajo nivel con permisos elevados. Activado. Descarga de la base de datos ultrasecreta de la Academia Estelar iniciada. 1%, 2%, 3%, 8%, 10%. Error crítico. Detectado parche de datos desconocido, forzando la implantación. El cortafuegos ha sido violado. Los permisos centrales están siendo usurpados. Parche de virus de datos, descargando. 9%, 80%, 100%. Descarga completada. Proceso de usurpación de conciencia finalizado. ¿Dónde estoy? Esta es una mano. Ja, ja, ja. Jefe, ¿por qué tenemos que venir al campus este? A inscribirnos en las audiciones del Rey de las Bestias. Con su nivel de acceso, podría aplastar a cualquiera en cualquier club. Es por una persona. Ese procesador de doble núcleo llamado Simon Lin. Acaba de hacerse cargo de este club. Su lógica de bajo nivel de multihilo me intriga. Observarlo de cerca podría darme nueva inspiración. Para el código de mi sistema. ¿De dónde salió este perro callejero? ¿No ves? ¿No sabes que esta es zona VIP exclusiva? ¿Lo entiendes? Lárgate. ¿Quieres que te maten? Retroceder. Ah. Vaya. ¿Qué técnica corporal tan poderosa? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber dos? ¿Padres adoptivos? Esto es imposible. Oh, ¿puede replicar 1 minuto y 1 segundo el código de mi apariencia? Incluso la textura del traje está sincronizada a nivel de píxel. Parece que Lin ya ha evolucionado de nuevo. Informando al maestro, esta es una nueva tecnología de creación divina, que descargué anoche de la base de datos central. Puede replicar perfectamente al 100% el estado físico y los cambios de energía espiritual básica de cualquier objeto. Eso no es más que un robot biónico inteligente. Con un poco de tecnología de simulación biológica, ¿no? Ni siquiera copió mi paquete base de permisos root. Como mucho, es una interfaz frontal con solo una cáscara vacía. Jeje, el jefe tiene razón. Deja de hablar. Además, limpia ese manual ridículo. ¿Qué quieres colgar de tu sistema?
¿Fuiste a descargar datos y te infectaste con un virus? ¿Ni siquiera te diste cuenta? Es una nimiedad, maestro. El programa antivirus en segundo plano ya se ha activado. Por cierto, este clon suyo. He configurado el tiempo de ejecución del código en 3 horas. Puede usarlo como sustituto durante las audiciones. No hace falta. Este modelo defectuoso sin núcleo es irritante a la vista. Guárdalo. A la orden. Linky. Filtra todos los candidatos estudiantiles en la base de datos central. Que cumplan con la configuración del equipo 7. Ejecutando algoritmo de filtrado de Big Data. Maestro, actualmente hay 11 candidatos. Su código de talento subyacente es perfecto y se ajusta a las necesidades del equipo 7. ¿Necesita que le transmita los datos ahora? Transmítelos. Recibiendo datos. 10% 30%. 70% 85% 99%. Lin. Alerta severa. Se detectó un virus de ultra alto riesgo en la zona central del anfitrión. Falló el aislamiento del sandbox. El sistema de defensa está siendo desgarrado. Maestro. Padre adoptivo, hermano mayor, ¿qué te pasa? Déjame a mí. ¿Qué gritan? Qué exagerados. Nada, al descomprimir el paquete de datos. Encontré por accidente a un talento absoluto. Me emocioné un poco. Eres un héroe. Carajo, hermano mayor. Nos asustaste. Pensé que te habías vuelto loco. Padre adoptivo, ¿de verdad estás bien? ¿Qué podría pasar? Prepárense, mañana iremos a ver. A la versión poseída del modelo de sustituto biónico. El tiempo de ejecución del código actual se ha modificado a 999 años. Ejecución permanente. Usando Linky como alienígenas, para crear una bomba de descompresión. Luego, usando a Linky como trampolín. La detonó directamente en mi backend de más alto permiso. No es de extrañar que cuando le pedí que limpiara el troyano, dijera que era pan comido. Resulta que no solo mi asistente de ella fue poseído, sino que yo mismo fui engañado por este troyano Matrioska. Ay, parece que después de regresar, tendré que hacerle a Linky un restablecimiento de fábrica completo, más un formateo físico. Incluso se atrevió a crear el firewall de su propio maestro. Este chico problemático realmente necesita una lección. Mi situación actual es un grabando un almacenamiento en voz absoluta, sin ninguna interfaz de red. Salir fácilmente claramente no es muy realista. Perfecto. Ya que no puedo salir. Primero haré en este sandbox una desinfección profunda y completa a fondo.